Imagina que en este momento hay una mujer que te importa. Están juntos en algún lugar, una reunión de amigos, la salida de un restaurante, el estacionamiento después de verse por segunda vez. Y llega ese momento en que se van a despedir, o en que ella simplemente se acerca porque el espacio entre los dos lo permite y se abrazan. Un abrazo que desde afuera parece completamente ordinario, de esos que ocurren decenas de veces en una semana entre personas que se conocen. Dura 3 segundos, termina, y tú te quedas preguntándote si significó algo, si dejó alguna huella, si fue diferente o si fue simplemente otro abrazo más en la serie de abrazos que ocurren cuando las personas se despiden. Ahora imagina algo diferente. El mismo abrazo o la misma mujer, el mismo momento exacto. Pero tú tocas una parte específica de su cuerpo mientras la tienes cerca. Solo eso. Sin decir nada diferente. Sin cambiar la duración de manera notable. Sin hacer nada que desde afuera se vea distinto a lo que cualquier abrazo de despedida produce. Y ella, sin entender por qué, sin poder explicarlo si alguien le preguntara, siente algo que le queda grabado. No solo en la cabeza. En el cuerpo. Y horas después en su cuarto sola, recuerda ese abrazo con un nivel de detalle que no tiene para ninguno de los abrazos del mismo día, ni para los de la semana anterior. Esa diferencia entre el abrazo que se olvida antes de llegar a casa y el abrazo que no puede olvidarse aunque pase el tiempo no es una cuestión de duración. No es una cuestión de fuerza. No es una cuestión de palabras que lo acompañaron. Es una zona específica, un punto del cuerpo femenino donde la neurociencia del tacto y la psicología de la memoria se cruzan para producir algo que ningún otro gesto puede imitar con la misma profundidad y la misma permanencia. Y hoy voy a explicarte exactamente dónde está ese punto, porque funciona de la manera en que funciona desde una perspectiva completamente neurológica y no solo intuitiva, y cómo activarlo de una manera que se sienta natural y auténtico. Porque cuando se siente calculado pierde absolutamente todo su efecto y produce el resultado opuesto al que buscas. Te adelanto algo sobre lo que vas a encontrar en este análisis. Hay un momento dentro de esta exploración donde vas a entender por qué ciertos hombres quedan grabados en la memoria de las mujeres después de un abrazo que duró menos de 10 segundos, mientras otros hombres que quizás hicieron más, que dijeron más, que se esforzaron más, desaparecen de esa memoria sin dejar rastro significativo. Y cuando lo entiendas, vas a recordar abrazos de tu propio pasado y vas a saber exactamente qué fue diferente en los que sí dejaron huella y qué faltó en los que no la dejaron. Llevo años estudiando psicología del comportamiento femenino, y lo que voy a compartirte hoy es algo que la mayoría de las mujeres no podría articular con palabras aunque lo haya sentido múltiples veces. No porque lo oculten deliberadamente, sino porque ocurre en un nivel que está por debajo del procesamiento consciente, en el territorio donde el sistema nervioso toma decisiones sin consultar a la mente que lo habita. Lo primero que tienes que entender, porque todo lo demás se construye sobre esto, es que las mujeres procesamos el tacto de una manera fundamentalmente diferente a los hombres. No estoy hablando de sensibilidad emocional en el sentido popular ni de una mayor tendencia a la expresividad afectiva. Estoy hablando de neurología pura, de cómo está estructurado el sistema nervioso femenino para procesar el contacto físico, y de por qué esa estructura produce consecuencias muy específicas sobre qué tipo de toque deja memoria y qué tipo de toque desaparece sin rastro. Cuando alguien nos toca, nuestro cerebro no registra solo el contacto físico como evento táctil. Registra simultáneamente el contexto emocional de ese contacto, el estado interno en el que llegó, la calidad de la presencia de quien lo generó, la intención que el sistema nervioso detecta detrás del gesto antes de que ningún análisis consciente haya ocurrido. Y ese contexto emocional es lo que determina si el recuerdo de ese toque va a durar 3 minutos o 3 años. El mismo toque en el mismo lugar físico con la misma duración, puede producir 2 experiencias completamente diferentes dependiendo de ese contexto emocional que el sistema nervioso femenino evalúa de manera automática e instantánea. Existe en la neurociencia del contacto físico un concepto que los investigadores denominan el sistema de toque afectivo, una red de fibras nerviosas especializadas cuya función específica y exclusiva es procesar el componente emocional del contacto físico. Estas fibras, que los neurocientíficos denominan fibras T-táctiles o fibras CT, no siguen el mismo camino que las fibras que procesan la información táctil ordinaria, la que registra presión, temperatura y textura. Las fibras CT no van al córtex somatosensorial, que es donde llega la información táctil convencional. Van directamente al córtex insular posterior,
una región cerebral profundamente vinculada con el procesamiento emocional y con la memoria autobiográfica, con los recuerdos que están ligados a experiencias que tuvieron un componente emocional significativo. Esto tiene una implicación que es fundamental para entender todo lo que voy a compartirte. Cuando alguien te toca con el tipo correcto de contacto en la zona donde hay alta concentración de estas fibras CT, el mensaje que llega al cerebro no llega como información táctil. Llega como experiencia emocional. Y las experiencias emocionales tienen un mecanismo privilegiado de acceso a la memoria de largo plazo que la información táctil ordinaria no tiene. El cerebro guarda las experiencias emocionales con una fidelidad y una permanencia que no tiene precedente en ningún otro tipo de memoria. Es el mismo mecanismo que hace que recuerdes exactamente dónde estabas y qué sentías en ciertos momentos que tuvieron un impacto emocional, aunque hayan pasado años. Las experiencias emocionales no se archivan de la misma manera que la información factual. Se codifican de manera diferente, con más capas, con acceso más fácil, con mayor permanencia. No todas las zonas del cuerpo tienen la misma densidad de estas fibras afectivas. La distribución es desigual y específica, y dentro de las zonas que sí tienen alta concentración de fibras CT, hay una que los neurocientíficos identifican consistentemente como la de mayor impacto en el contexto del contacto íntimo y de la conexión emocional, la región entre la base del cuello y la parte superior de la espalda, los omóplatos y el músculo que conecta esa zona con el cuello, específicamente el trapecio superior y su entorno inmediato. Antes de que pienses que es una zona arbitraria o que la elección de esta región es convencional o simbólica, necesitas escuchar lo que la investigación dice sobre por qué esta zona específica tiene el peso que tiene en la experiencia femenina del contacto físico. El trapecio superior es donde las mujeres acumulamos físicamente el estrés psicosocial. No es una metáfora ni una manera poética de hablar de la tensión emocional. Hay investigación de la Universidad de Estocolmo, liderada por investigadores del Instituto Karolinska, que documentó de manera medible y reproducible que el estrés emocional crónico produce tensión muscular específica y cuantificable en el trapecio superior, particularmente en mujeres. El mecanismo tiene que ver con la manera en que el sistema nervioso autónomo responde al estrés psicosocial produciendo tensión sostenida en los músculos que rodean el cuello y la parte superior de la espalda. Es literalmente el lugar donde cargamos lo que no decimos, donde el cuerpo acumula lo que la mente no ha podido procesar completamente. Y cuando alguien coloca su mano en esa zona con una presión suave y sostenida, el músculo responde de una manera que tiene una base fisiológica completamente concreta. No porque el hombre que abraza haga algo mágico ni porque haya un mecanismo místico en juego, sino porque el cuerpo femenino, a nivel neurológico y muscular, está preparado para responder a ese tipo de contacto en esa zona específica como una señal de que puede soltar la tensión que ha estado manteniendo. El músculo recibe información a través del sistema nervioso de que el estado de alerta puede reducirse, de que hay presencia que sostiene, de que no necesita seguir cargando solo lo que estaba cargando. Lo contrario de este tipo de contacto tiene también un nombre y una explicación neurológica. La mano que descansa en la espalda baja, que es la zona más cargada de connotación sexual en la memoria y en la evaluación del sistema nervioso femenino, genera vigilancia en lugar de relajación. No porque el contacto en la espalda baja sea incorrecto en todos los contextos, sino porque en un abrazo de despedida o de conexión emocional, esa zona activa un sistema de evaluación diferente, uno que está más orientado hacia la interpretación de intenciones que hacia la relajación del sistema de alerta. La palmada en el hombro, por su parte, es interpretada por el sistema nervioso femenino como camaradería, no como conexión íntima. Es el gesto del compañero, del amigo, del colega. Esos abrazos se sienten completos en el momento en que ocurren. Cumplen su función social. Pero no dejan huella porque no tocan ninguna zona donde el sistema de toque afectivo esté esperando una señal que produzca la respuesta que estamos describiendo. Si en una sola despedida pusiste tu mano en esa zona entre los omóplatos y la base del cuello, y ella respondió con una exhalación casi imperceptible, con un suavizamiento de los hombros que duró un instante, puede haber sido el estado emocional particular de ese día o la coincidencia del momento. Pero si consistentemente su cuerpo se asienta un poco más contra el tuyo antes de separarse, si hay una calidad diferente en cómo su cuerpo responde cuando tu mano está en esa zona específica comparada con cuando está en otra parte, eso no es accidental. Es el sistema nervioso femenino reconociendo una señal que llevaba tiempo esperando sin saber conscientemente que la esperaba. Lo que tienes que hacer con esta información es concreto. La próxima vez que la abraces, cuando tus brazos ya la estén rodeando de manera natural,
Sube una de tus manos suavemente hasta esa zona, entre los omóplatos moviéndote gradualmente hacia la base del cuello. No con movimiento continuo una vez que llegues ahí. Solo con presencia, con peso, con una presión gentil pero sostenida que dure al menos 4 segundos completos. No una palmada, no un movimiento de vaivén. La mano ahí, quieta, firme, presente. Y después de esos 4 segundos, no te muevas más ni apliques más presión. Deja que la mano esté presente, que ese peso comunique lo que ninguna palabra podría comunicar con la misma velocidad y la misma profundidad. Ese gesto activa un mecanismo en el sistema nervioso femenino que ninguna frase, ningún cumplido, ningún gesto romántico convencional puede activar con la misma velocidad ni con la misma permanencia. No porque sea mágico. Porque es el resultado de una arquitectura neurológica específica que responde a ese tipo de contacto en esa zona de una manera que está documentada y que es predecible. Y hay algo más que la mayoría de los hombres no considera sobre lo que ocurre después del abrazo. El impacto de ese toque no termina cuando el abrazo termina. La memoria icónica, que es como los investigadores cognitivos denominan a la memoria que almacena experiencias táctiles en el córtex parietal, codifica ese contacto junto con el estado emocional del momento en que ocurrió. Horas después, cuando ella esté sola y recuerde ese momento, no va a recordar solo que se abrazaron. Va a recordar cómo se sintió su cuerpo en ese instante específico, la sensación de ese peso en esa zona específica, la calidad de relajación que se produjo. Y ese recuerdo físico va a generar el mismo efecto emocional que generó en el momento real, porque la memoria táctil y la memoria emocional están codificadas juntas en el mismo evento de memoria. Acceder a uno es acceder al otro. La segunda cosa que necesitas entender es que el tiempo del abrazo importa, pero no de la manera en que la mayoría de los hombres imagina. La creencia más común es que un abrazo más largo es automáticamente un abrazo más poderoso en términos de la conexión que genera. Esa creencia está equivocada y entender por qué está equivocada cambia completamente la manera en que piensas sobre la duración del contacto físico. Un abrazo que se extiende sin propósito, que simplemente dura más porque nadie tomó la iniciativa de terminar, genera incomodidad progresiva en lugar de conexión progresiva. La duración por sí misma no es lo que marca la diferencia en la experiencia femenina del contacto. Lo que marca la diferencia es la calidad de presencia dentro de esa duración. Un abrazo de 4 segundos donde la presencia es total y genuina, donde nada de la atención del hombre está en ningún otro lugar más que en ese momento específico. Puede dejar una huella más profunda que un abrazo de 20 segundos donde la mente del hombre está monitoreando la respuesta de ella, calculando qué viene después, esperando algo que el abrazo le produzca. Lo contrario de un abrazo que conecta es el abrazo que parece que tiene prisa. El que dura 2 segundos acompañado de la palmada en la espalda que señala el final del contacto y termina antes de que haya producido ninguna sensación completa. Ese abrazo comunica una sola cosa con total claridad: cumplí con el gesto social que la situación requería. Las mujeres somos extraordinariamente buenas para leer eso. El sistema nervioso femenino registra si la persona que abraza está genuinamente presente en ese contacto o si está en otro lugar, aunque sus brazos estén físicamente sobre ti. La presencia no es algo que se finja con facilidad durante el contacto físico porque tiene expresiones físicas concretas, en la tensión muscular, en el ritmo respiratorio o en la calidad del peso del cuerpo, que llegan directamente al sistema de evaluación femenino antes de que haya ningún análisis consciente. Los investigadores del toque afectivo, específicamente Birgit Huber y su equipo en la Universidad de Heidelberg, documentaron que el toque sostenido por más de 6 segundos en una zona de alta concentración de fibras CT desencadena la liberación de oxitocina de manera medible en el organismo. El mismo equipo demostró que mujeres que recibieron contacto físico sostenido por parte de su pareja antes de una situación de estrés mostraron niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, significativamente más bajos que las mujeres que solo recibieron apoyo verbal. El toque físico en la zona correcta durante el tiempo correcto redujo la respuesta fisiológica al estrés de una manera que las palabras por sí solas, independientemente de su calidad o de su calidez, no lograron replicar. Lo que esto significa en términos completamente prácticos es que cuando tocas la zona correcta durante el tiempo correcto, no estás haciendo un gesto romántico en el sentido convencional del término. Estás interviniendo directamente en la química del sistema nervioso de ella, en su bioquímica, en su respuesta fisiológica al momento. Y ella no va a saber que eso pasó en términos neurológicos. Solo va a saber que ese abrazo se sintió diferente,
que hay algo en cómo quedó después de ese abrazo que no tiene para los otros, que esa persona ocupa un espacio diferente en su memoria de la experiencia física de otras personas que la abrazan. Lo que tienes que hacer es calibrar la duración a la respuesta del cuerpo de ella, no a una regla fija de cuántos segundos constituyen el abrazo correcto. Si cuando colocas tu mano en esa zona entre los omóplatos y la base del cuello, sus hombros se suavizan, si hay una disminución perceptible de la tensión en esa parte de su cuerpo, ese es tu indicador de que el abrazo puede extenderse porque el sistema nervioso está respondiendo de manera receptiva. Si su cuerpo se mantiene en el mismo nivel de tensión muscular durante todo el abrazo, puede ser que ese día específico no sea el momento apropiado. O puede ser que la confianza entre los dos todavía esté en proceso de construcción y que el sistema nervioso de ella todavía no clasifique tu presencia como suficientemente segura como para relajarse ante tu contacto. Nunca fuerces la duración más allá de lo que la respuesta del cuerpo de ella indica. Deja que esa respuesta te diga cuánto. La tercera cosa que las mujeres no van a admitirte de manera explícita, pero que el cuerpo revela de manera completamente involuntaria es que el ángulo desde el que te aproximas antes del abrazo ya está comunicando algo sobre ti, y esa comunicación llega antes de que haya ningún contacto físico, antes de que el abrazo haya comenzado, y afecta la calidad de la experiencia del abrazo que viene después. Un hombre que camina hacia una mujer de frente con un paso que es deliberado sin ser apresurado, que mantiene contacto visual antes de que haya contacto físico, genera en el sistema nervioso femenino lo que los investigadores llaman una respuesta anticipatoria positiva. El sistema nervioso tiene tiempo de procesar la llegada, de clasificar la aproximación como segura y bienvenida, y de prepararse para el contacto que viene de una manera que amplifica su efecto. El abrazo llega a un sistema nervioso que ya está orientado hacia él, que ya lo esperaba sin defensas activas, que ya hizo la evaluación de seguridad necesaria. Un hombre que llega de lado sin señal previa, que simplemente aparece rodeando a la mujer sin que ella haya tenido tiempo de procesar la aproximación, genera exactamente lo contrario. Un microreflejo de alerta que el cuerpo necesita segundos para neutralizar. Y esos segundos de alerta, esos primeros momentos del abrazo mientras el sistema nervioso termina de procesar si la aproximación fue segura o no, son exactamente el tiempo durante el cual el abrazo debería estar generando conexión en lugar de neutralizando la respuesta de alerta que la aproximación produjo. Entre nosotras, las mujeres tenemos una conciencia del espacio físico que la mayoría de los hombres no imagina que existe. Antes de que alguien nos toque, antes de que haya ningún contacto físico, ya hemos procesado si esa persona tiene permiso para estar en nuestra zona de distancia íntima. No es algo que decidamos conscientemente, no es un proceso de deliberación racional. El sistema nervioso autónomo hace esa evaluación en menos de un segundo, basándose en la postura del cuerpo que se aproxima, en la velocidad del acercamiento, en el nivel de contacto visual previo, en todo el contexto de la interacción que precedió ese momento. Y esa evaluación determina si lo que viene va a sentirse como invasión, o como bienvenida antes de que haya ningún contacto. Lo contrario de esto es el hombre cuyos abrazos, aunque bien intencionados, siempre generan ese microajuste de adaptación en lugar de relajación inmediata. Ese microajuste que consiste en el instante donde el cuerpo de ella necesita reorientarse ante algo que llegó sin que hubiera tiempo de prepararse. Ella no lo va a decir. Puede que ni siquiera lo note conscientemente. Pero lo va a sentir en la calidad del abrazo, en el tiempo que le toma relajarse dentro de él, y esa diferencia de calidad va a influir en cómo lo recuerda aunque no pueda articular exactamente que fue diferente. Si pasa una sola vez que tu acercamiento genera ese ajuste de adaptación, no significa nada significativo. Puede ser el estado del día, puede ser el nivel de distracción del momento. Pero si ella consistentemente necesita un momento adicional para relajarse cuando te acercas a abrazar, si la relajación dentro del abrazo siempre llega después de que el abrazo ya ha comenzado en lugar de al inicio, eso es información sobre cómo tu sistema de aproximación está siendo evaluado por su sistema nervioso. Lo que tienes que hacer es simple pero requiere que hagas algo que va contra el impulso de muchos hombres que quieren el abrazo pero que también tienen algo de ansiedad sobre cómo va a ser recibido. Antes de cualquier abrazo, 3 segundos de contacto visual. No intenso, no analítico, no cargado con ninguna pregunta ni expectativa. Solo presente, solo cálido, solo mirándola de la manera en que miras a alguien cuya presencia te importa genuinamente. Ese contacto visual previo le dice a su sistema nervioso que lo que viene no es una sorpresa, que tiene tiempo de prepararse, que la aproximación viene de alguien cuya presencia ya reconoce y ya clasifica.
Y esa anticipación, esa preparación del sistema nervioso antes del contacto combinada con el toque en la zona correcta durante el tiempo correcto, multiplica el impacto del abrazo de una manera que ningún otro elemento por sí solo puede producir. La cuarta cosa es la más contraintuitiva de todo lo que voy a compartir aquí y también la que más confunde a los hombres cuando la escuchan por primera vez porque va completamente en contra de lo que la narrativa popular sobre la seducción y el contacto físico ha enseñado. El abrazo que más impacto emocional genera en una mujer no siempre es el más apasionado. No siempre es el más largo. En muchos casos es exactamente el contrario, el más tranquilo, el que más silencio tiene, el que menos parece necesitar probar algo, el que llega desde el lugar más completo. Antes de que malinterpretes esto como una invitación a ser frío o distante, escucha con atención lo que significa. El error que cometen casi todos los hombres cuando entienden que el contacto físico tiene el peso que tiene es creer que la intensidad del gesto es proporcional a la profundidad de la conexión que va a generar. Que más intensidad produce más conexión. Que más entusiasmo en el abrazo produce más respuesta en el sistema nervioso de ella. Y esa creencia está equivocada de una manera específica y documentada. La intensidad que no viene respaldada por genuina seguridad interior se registra en el sistema nervioso femenino no como conexión sino como demanda. Como alguien que necesita algo del abrazo, que está esperando una respuesta específica del abrazo, que está poniendo en el abrazo más peso del que el abrazo debería cargar. Y la demanda, aunque sea afectiva, aunque venga de un lugar genuino, activa en el sistema nervioso femenino una respuesta de gestión, de manejo de las expectativas de la otra persona, en lugar de una respuesta de apertura y de relajación. Lo que genera conexión real, lo que produce el tipo de experiencia que queda grabada en la memoria, es la presencia sin agenda. Un abrazo donde el hombre claramente no está esperando nada a cambio, donde el gesto es completo en sí mismo y no es el preámbulo de algo que necesita pasar. Ese es el estado en el que el sistema nervioso femenino interpreta el contacto como completamente seguro. Y cuando el sistema nervioso lo clasifica como completamente seguro, la mujer se abre, se relaja, se queda en el abrazo más tiempo del que había planeado. Experimenta la relajación muscular en la zona del trapecio que describí antes con una intensidad que ningún abrazo lleno de expectativa puede producir. Lo contrario de esto es el abrazo que se siente calculado. Y las mujeres somos extraordinariamente malas para ignorar esa energía de cálculo cuando está presente en el contacto físico. El sistema nervioso femenino está diseñado para leerla porque históricamente la capacidad de leer la intención detrás del contacto físico ha tenido consecuencias muy reales para la seguridad femenina. Así que cuando un abrazo tiene energía de espera, cuando hay alguien ahí que está midiendo la respuesta, aunque el hombre no diga nada, aunque no haga ningún movimiento que comunique esa espera de manera explícita, el sistema nervioso de ella lo registra. Y ese registro afecta cómo recuerda el abrazo después, afecta la calidad de la memoria que queda, afecta cuánto espacio ocupa ese momento en su experiencia de esa persona. Un hombre que genuinamente entiende esto tiene una ventaja real. No porque esté jugando un juego más sofisticado que los demás hombres, sino porque entiende que la forma más efectiva de que un abrazo deje la huella que quieres que deje es exactamente la contraria de lo que el impulso de impresionar produce. No más intensidad. Más quietud. No más duración calculada. Más presencia genuina en la duración que ocurre de manera natural. No más expectativa de respuesta. Más completud del gesto en sí mismo. Los psicólogos fisiológicos llaman a este fenómeno corregulación. La regulación emocional recíproca que ocurre durante el contacto físico entre dos personas. Cuando el sistema nervioso de una persona está genuinamente calmado durante el contacto, ese estado se transmite al sistema nervioso de la otra persona no de manera metafórica sino de manera literalmente fisiológica. Hay investigación que mide la sincronización de ritmos cardíacos entre dos personas durante el contacto sostenido, y los resultados muestran que el ritmo cardíaco de las dos personas tiende a sincronizarse durante el contacto, con el sistema nervioso de cada persona calibrándose en parte en función del estado fisiológico del otro. Lo que esto significa en términos prácticos es que si estás esperando algo durante el abrazo, si hay en tu ritmo cardíaco y en tu tensión muscular la huella de la expectativa, el sistema nervioso de ella lo detecta. No de manera consciente. No como un análisis que produce una conclusión, sino como una sensación que el cuerpo de ella registra antes de que ningún proceso cognitivo haya ocurrido. Y esa sensación afecta cómo el abrazo se siente y cómo se recuerda después.
Si pasa una sola vez que un abrazo tuyo se sintió calmado y sin expectativa, y ella respondió con una relajación visible y con una duración del abrazo que fue más larga de lo que ninguno de los dos había planeado, puede ser el contexto particular del día. Pero si hay un patrón, si consistentemente los abrazos donde llegas desde la quietud y sin agenda duran más que los abrazos donde llegas con expectativa, si consistentemente es ella quien no se separa antes de que el tiempo natural del abrazo haya terminado, eso es su sistema nervioso diciéndote que encontró lo que buscaba, aunque ella no lo formule en esos términos ni siquiera para sí misma. Lo que tienes que hacer es una revisión interna de 2 segundos antes de cualquier abrazo. No una revisión analítica larga que sería visible desde afuera y produciría el efecto contrario al que buscas. 2 segundos para hacerte una sola pregunta: ¿estás esperando algo de este abrazo o simplemente estás en él? Si estás esperando, el abrazo va a comunicar eso sin que hagas nada consciente para comunicarlo. La agenda va a estar ahí, en la tensión muscular, en el ritmo cardíaco, en la calidad del peso del cuerpo. El trabajo no es actuar de manera diferente durante el abrazo. Es llegar al abrazo desde un lugar diferente. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que separa a los hombres cuyos abrazos se recuerdan de los hombres cuyos abrazos simplemente ocurren y desaparecen. La quinta cosa que las mujeres guardamos en secreto, a veces incluso para nosotras mismas, es la información que revelan los segundos inmediatamente posteriores al abrazo. El abrazo en sí mismo es importante, la zona importa, el tiempo importa, la calidad de presencia importa. Pero lo que sucede en los 4 o 5 segundos inmediatamente después de que el abrazo termina es donde puedes leer con mayor claridad si lo que hiciste dejó la huella que buscabas o si fue simplemente otro abrazo más. Esos segundos son el eco del abrazo en el sistema nervioso de ella, y ese eco es completamente involuntario, completamente imposible de fabricar o de controlar conscientemente. El primer indicador está en lo que hace con los ojos inmediatamente después de separarse. Una mujer cuyo sistema nervioso quedó positivamente activado por el abrazo va a bajar la mirada por un instante antes de volver al contacto visual contigo. Ese instante no es distancia ni incomodidad ni señal de que algo salió mal. Es el sistema nervioso procesando una sensación que acaba de recibir, organizando la experiencia, dándole un lugar en el registro emocional del momento. Es el equivalente táctil de lo que ocurre cuando alguien te dice algo que te impacta genuinamente y necesitas un segundo antes de poder responderlo. La información llegó con suficiente peso como para necesitar un momento de integración. El segundo indicador es si hay algún microajuste físico en los segundos posteriores al abrazo. Si ella se acomoda el cabello, si hace algún movimiento de asentamiento con los brazos o con los hombros, si hay algún micromovimiento de reorientación que ocurre en ese espacio inmediatamente después. Ese tipo de reorientación física no ocurre cuando el abrazo fue neutral o fue simplemente un gesto social cumplido. Ocurre cuando el sistema nervioso recibió suficiente estimulación emocional como para necesitar un momento de reorientación, de ajuste interno a lo que acaba de ocurrir. Es el cuerpo de ella procesando algo que fue suficientemente significativo como para que procesar sea necesario. Entre nosotras, esto es algo que las mujeres nunca íbamos a explicarles porque ni siquiera lo notamos en nosotras mismas de manera consciente. Ocurre completamente por debajo del nivel de la atención consciente. Es completamente involuntario. Y precisamente porque es involuntario, porque no es algo que nadie pueda decidir hacer o no hacer, es uno de los indicadores más honestos disponibles sobre el impacto real que el abrazo tuvo. Lo contrario es el regreso inmediato a lo que estaba ocurriendo antes del abrazo. Si en el segundo después de separarse ella vuelve sin ninguna pausa a la conversación, al teléfono, a lo que estaba antes, sin ningún instante de procesamiento visible, el abrazo no dejó suficiente impresión como para que el sistema nervioso necesitara algún momento de integración. Si pasa una sola vez que ella regresa inmediatamente, puede ser simplemente el estado del día o el nivel de distracción del momento. Pero si hay un patrón consistente donde los abrazos contigo siempre terminan en regreso inmediato sin ninguna pausa, sin ninguno de los indicadores que describí, eso es información sobre que está dejando el contacto físico en su sistema nervioso. Lo que tienes que hacer con este conocimiento es simple. Después del próximo abrazo, dale un segundo antes de retomar la conversación. No porque estés esperando una respuesta específica que valide lo que hiciste, sino porque ese segundo le da espacio a ella para tener esa pausa de procesamiento si el abrazo la generó. Si te metes inmediatamente de regreso a la conversación, si llenas el espacio posterior al abrazo con palabras o movimiento antes de que el eco del abrazo haya tenido tiempo de registrarse,
No le das el espacio para que esa pausa ocurra aunque el abrazo la haya generado. Y sin el espacio para que ocurra, la pausa no puede ocurrir aunque todo lo demás haya sido exactamente como necesitaba ser. La sexta cosa es la más íntima de todas las que voy a compartir, y también la más importante para entender el potencial real del contacto físico en el contexto de la conexión emocional. Es lo que sucede cuando un abrazo activa algo que ella no estaba esperando, algo que la sorprende a ella misma, que llega de un lugar que no había anticipado y que produce una experiencia que no tiene precedente comparable en su memoria reciente. Las mujeres tenemos una relación con el contacto físico que está completamente mediada por el contexto emocional previo. No estamos igual de receptivas al contacto en todos los momentos. Hay momentos donde el sistema nervioso está en modo social, donde estamos gestionando múltiples interacciones simultáneas, procesando múltiples estímulos, y el contacto físico llega a un sistema que está en modo de procesamiento rápido y superficial. Y hay momentos donde el sistema nervioso femenino está en lo que los psicólogos cognitivos llaman ventana de procesamiento emocional abierto, donde el sistema de defensa emocional está temporalmente más bajo, donde la receptividad al contacto emocional genuino es significativamente mayor que en ningún otro momento. Esos momentos de apertura máxima ocurren de maneras específicas y reconocibles. Después de una conversación que tocó algo genuino, algo que normalmente no sale en las conversaciones cotidianas. Después de un momento de risa compartida que fue auténtica, de las que ocurren cuando dos personas encontraron exactamente la misma cosa absurda o exactamente la misma cosa verdadera en algo y reaccionaron juntas desde ese lugar. Al final de un día difícil donde ella estaba cargando algo en silencio y tu presencia fue el primer espacio donde eso pudo existir sin necesitar ser explicado ni resuelto. En esos momentos el cuerpo está significativamente más receptivo que en el momento de saludo o de despedida formal, que es cuando la mayoría de los abrazos ocurren porque la situación social los produce de manera convencional. Un abrazo con el toque correcto en la zona correcta en uno de esos momentos de apertura máxima queda registrado de una manera que el mismo abrazo técnicamente idéntico en un momento de modo social nunca podría generar. La misma zona, la misma duración, la misma calidad de presencia, pero en el momento correcto, produce una experiencia cualitativamente diferente. Porque el sistema nervioso que recibe el contacto no es el mismo sistema nervioso en los dos momentos. En el momento de apertura las defensas están más bajas, la receptividad es mayor, y el contacto correcto tiene acceso a capas de experiencia emocional a las que en los momentos de modo social no puede llegar. Mis amigas no me van a perdonar por decirte esto, pero los abrazos que las mujeres recordamos de ciertos hombres no son los de las despedidas formales ni los de los saludos convencionales. Son los del medio. Los que nadie planificó. Los que surgieron de un momento de conversación donde algo fue genuino, de un silencio que se volvió cómodo sin que ninguno de los dos lo forzara, de ese instante donde los dos estaban en el mismo lugar emocionalmente sin haberlo coordinado ni anticipado. Esos son los abrazos que quedan. Esos son los que el sistema nervioso femenino registra con esa calidad de memoria que produce que horas después, en el cuarto sola, vuelva al momento con un nivel de detalle que no tiene para ningún otro momento del día. Si hay un patrón donde los abrazos que duran más y que generan la mayor respuesta visible, son los que surgen en esos momentos intermedios de vulnerabilidad emocional compartida en lugar de los abrazos de saludo o despedida, eso no es coincidencia. Es el sistema nervioso de ella respondiendo a la combinación de apertura emocional y contacto físico correcto de la manera en que está neurológicamente diseñado para responder. Lo que tienes que hacer es aprender a reconocer esos momentos, no para planificarlos de manera artificial porque en el momento en que se planifican pierden exactamente lo que los hace efectivos, sino para no dejarlos pasar cuando ocurren de manera natural. Cuando la conversación acaba de tocar algo real. Cuando se rieron de algo que los dos entendieron sin necesitar explicarlo. Cuando hay un segundo de silencio que no incomoda a ninguno de los dos y que nadie siente la necesidad de llenar. Esos son los momentos donde un abrazo con la mano en la zona correcta va a producir algo que ningún abrazo de saludo o despedida, aunque sea técnicamente perfecto en todos los otros aspectos, podría producir. La séptima cosa es la más sencilla de entender aunque puede ser la más difícil de practicar de manera genuina. Y también es la que determina si todo lo demás que aprendiste hoy va a tener el efecto que puede tener o si va a caer en el territorio del gesto calculado que el sistema nervioso femenino detecta y rechaza de manera automática. Todo lo que exploré hasta ahora se puede aprender. No es genético, no es carisma que algunos tienen y otros no, no es una habilidad social que se desarrolla en años de experiencia.
Es conocimiento sobre cómo funciona el sistema nervioso femenino en el contexto del contacto físico, y el conocimiento se puede aplicar. Pero hay un elemento que no se puede fingir, que sin él todo lo demás pierde el efecto que podría tener, y que con él hace que incluso los detalles técnicos imperfectos produzcan resultados que los gestos técnicamente perfectos pero vacíos de este elemento nunca pueden alcanzar. Ese elemento es la atención genuina. El hecho de que cuando estás abrazando a alguien que te importa, estás realmente ahí. No pensando en lo que vas a decir cuando el abrazo termine. No evaluando mentalmente cómo está respondiendo ella para determinar qué viene después. No monitoreando si lo que estás haciendo está produciendo el resultado que esperabas. Solo presente completamente en ese contacto específico con esa persona específica en ese momento específico que no va a volver a ocurrir de la misma manera. Las mujeres somos pésimas para no detectar cuando alguien está genuinamente presente versus cuando está ejecutando un comportamiento, aunque ese comportamiento sea técnicamente impecable. El sistema nervioso femenino es demasiado sensible al contacto, demasiado sofisticado en su evaluación de lo que el contacto lleva, para no notar la diferencia. Esa diferencia no llega como un análisis consciente. Llega como una sensación que no tiene nombre pero que es completamente real, como la diferencia entre un abrazo que se siente completo y un abrazo que se siente como la ejecución de un procedimiento aprendido. La diferencia se siente en la calidad del toque. En la tensión muscular del brazo que abraza. En el ritmo respiratorio de la persona que te tiene cerca. En el peso del cuerpo si hay alguien genuinamente presente en él o si hay alguien que está en otro lugar aunque el cuerpo esté físicamente en contacto. Todo eso llega al sistema nervioso de ella antes de que el cerebro lo analice, antes de que haya ningún proceso cognitivo que le dé un nombre. Y es eso, esa evaluación preverbal e inmediata, lo que determina la calidad de la experiencia que el abrazo produce. Un hombre que genuinamente está presente durante el abrazo transmite algo que ningún hombre que está ejecutando una técnica puede transmitir aunque ejecute esa técnica con precisión perfecta. Y lo que transmite aunque ella no pueda nombrarlo con exactitud si alguien le preguntara, es lo que queda. Es lo que la memoria retiene. Es lo que produce que horas después vuelva a ese momento con esa calidad de recuerdo que los otros momentos del día no tienen. Cuando un hombre demuestra esa capacidad de presencia genuina durante el contacto físico, algo cambia en la manera en que ella lo percibe. No necesariamente en el momento del abrazo. A veces el cambio ocurre horas después, cuando el eco del abrazo ha tenido tiempo de asentarse en la memoria. Pero algo cambia porque ese tipo de presencia es escasa. La mayoría de los contactos físicos en la vida de una mujer, incluso los de personas que genuinamente la quieren, llegan con distracción, con rutina, con el peso de otras preocupaciones que están activas aunque el cuerpo esté presente. Y cuando llega alguien cuyo contacto no está cargado de nada más que del momento, el sistema nervioso lo registra como algo que vale la pena recordar, como algo que ocupa un lugar diferente en la experiencia de esa persona. Si hay un patrón donde ella busca estar cerca de ti físicamente de manera recurrente sin que haya ninguna razón social convencional que lo explique, sin que tú lo hayas pedido ni buscado de manera obvia, sin que la situación lo requiriera de manera particular, eso es el cuerpo femenino comunicando lo que la boca todavía no ha dicho. Y esa comunicación, aunque no tenga palabras, no se inventa. No se produce a voluntad. Ocurre o no ocurre dependiendo de lo que el sistema nervioso ha registrado en los contactos físicos anteriores. Lo que tienes que hacer para activar ese elemento es llegar al próximo abrazo sin agenda. Con toda la información que tienes ahora sobre la zona correcta, sobre el tiempo correcto, sobre el ángulo de aproximación, sobre la quietud que genera la mayor respuesta. Pero sin convertir ese conocimiento en una lista de pasos que ejecutar mientras el abrazo ocurre. Sin monitorearte a ti mismo mientras monitoreas a ella. Permite que el conocimiento sea el fondo, la estructura que informa cómo te mueves sin requerir atención consciente durante el movimiento, y que la presencia genuina sea el frente, lo que está en el primer plano de lo que estás haciendo cuando el abrazo ocurre. Así es exactamente cómo funciona. El conocimiento da estructura. La presencia da vida a esa estructura. Y la combinación de los dos es lo que produce la experiencia que ningún otro gesto puede imitar. Ahora quiero hablar sobre cómo integrar todo lo que exploramos de una manera que se vuelva natural en lugar de permanecer como una serie de pasos que requieren esfuerzo consciente cada vez. Porque el objetivo final no es que apliques estas ideas de manera deliberada en cada abrazo.
sino que la comprensión de cómo funciona el sistema nervioso femenino en el contacto físico cambie la manera en que te aproximas al contacto de manera orgánica y sostenida. El primer paso de esa integración es la observación. Durante las próximas interacciones donde haya contacto físico con alguien que te importa, dedica atención a los indicadores que describí. No de una manera que interfiera con tu presencia, no de una manera que te saque del momento para hacer análisis, sino con una parte de la atención que puede observar sin dejar de estar presente. ¿Hay relajación en los hombros cuando colocas la mano en esa zona? ¿Los abrazos contigo tienden a durar más de lo que ninguno de los dos había planeado? ¿Hay esa micropausa después de separarse que describí? Busca estar físicamente cerca de ti en momentos donde la situación social no lo requiere de manera obvia. Cada uno de esos indicadores tomado de manera aislada es información preliminar que puede tener múltiples explicaciones. Pero el patrón de esos indicadores a lo largo del tiempo, cuando se sostiene y cuando es consistente, es una lectura mucho más confiable de lo que está ocurriendo en el sistema nervioso de ella respecto a tu presencia física. El segundo paso es la práctica de llegar al contacto desde la quietud. No en el sentido de frialdad ni de desinterés. En el sentido de haber resuelto internamente la pregunta de expectativa antes de que el abrazo comience. Esto requiere trabajo que ocurre antes del momento del contacto, no durante. Requiere que hayas llegado a un lugar contigo mismo donde tu bienestar emocional en la interacción no depende de una respuesta específica que el abrazo produzca. Esa independencia de resultado, esa capacidad de estar completamente en el momento sin que el resultado del momento determine tu estado interno, es lo que produce la quietud que el sistema nervioso femenino registra como completamente segura. El tercer paso es la atención al contexto emocional. No para planificar artificialmente los momentos de apertura máxima, sino para reconocerlos cuando ocurren de manera natural y para tener suficiente conciencia de cuando la conversación tocó algo genuino, cuando la risa fue real. Cuando hay uno de esos silencios cómodos que no necesitan ser llenados, como para no dejar pasar esos momentos sin haberlos aprovechado de la manera que permiten ser aprovechados. Una sola de estas cosas aislada puede ser coincidencia, puede ser el estado del día, puede tener múltiples explicaciones que no tienen nada que ver con lo que estamos explorando. Eso no te dice nada definitivo. Pero cuando el patrón se repite, cuando la relajación en la zona del trapecio ocurre de manera consistente, cuando los abrazos en los momentos de apertura emocional duran consistentemente más que los abrazos de saludo y despedida, cuando los segundos posteriores al abrazo tienen consistentemente esa pausa de procesamiento, cuando hay una tendencia a buscar proximidad física que no está siendo generada por ninguna razón social obvia, cuando hay abrazos espontáneos que nadie planificó y que surgen en los momentos intermedios de la conversación, eso ya no tiene otra interpretación razonable. El problema no es que los hombres no reciban estas señales cuando están presentes. El problema es que no saben cómo generarlas porque nadie les explicó que el contacto físico tiene una geografía, que hay zonas donde el sistema nervioso femenino está esperando una señal que casi ningún hombre da simplemente porque nadie le explicó que existía. Y cuando esa señal no llega, cuando el contacto físico ocurre pero en las zonas neutras con la calidad genérica del abrazo social convencional, las mujeres registramos eso como distancia. Como que el contacto físico con esa persona nunca va a ser de los que se recuerdan. Y con el tiempo ese registro afecta el nivel de interés, afecta cuánto espacio ocupa esa persona en la vida emocional, afecta si hay deseo de cercanía o indiferencia ante ella. Entender esto, saber que el toque tiene una geografía y una neurología que producen efectos predecibles cuando se aplica de la manera correcta, no te convierte en alguien manipulador. No convierte el contacto físico en algo calculado en el sentido negativo de esa palabra. Te convierte en alguien emocionalmente inteligente, en alguien que entiende que la comunicación más honesta entre dos personas no siempre ocurre con palabras. Que a veces ocurre en los milisegundos donde el sistema nervioso decide si abrirse o cerrarse ante la presencia de alguien. Y que tener conciencia de esa comunicación, de cómo generarla y de cómo leerla, es parte de lo que significa estar genuinamente presente con alguien. Las mujeres no queremos hombres que ejecuten procedimientos perfectos desde la distancia de quien los estudió pero no los siente. Queremos hombres que estén presentes de verdad, que noten lo que estamos comunicando con el cuerpo aunque no lo estemos diciendo con palabras, que sepan recibir lo que estamos ofreciendo antes de que hayamos decidido conscientemente ofrecerlo. Y ese tipo de presencia, esa capacidad de atención genuina combinada con el conocimiento de cómo el sistema nervioso femenino funciona en el contacto físico, es lo que los abrazos que se recuerdan tienen y lo que los abrazos que desaparecen no tienen.
Ahora piensa en esa persona específica que tienes en la cabeza, la que probablemente estaba en tu mente desde el principio de este análisis. Lo que acabas de explorar te da acceso a un nivel de comprensión del contacto físico y de la experiencia femenina del contacto que la mayoría de los hombres nunca va a alcanzar simplemente porque nadie le explicó que existía una diferencia entre el toque que deja huella y el toque que desaparece, y que esa diferencia no es aleatoria sino que tiene una base neurológica concreta y aplicable. La combinación de la zona correcta, el tiempo calibrado a la respuesta del cuerpo, el ángulo de aproximación que prepara el sistema nervioso en lugar de activar la respuesta de alerta, la quietud que viene de la presencia sin agenda, y la atención genuina que hace que el conocimiento sea la estructura y la presencia sea el contenido, es lo que produce la experiencia que queda grabada. Que ella recuerda horas después en su cuarto sola con un nivel de detalle que no tiene para ningún otro momento del día. Que produce que busque estar cerca físicamente sin ninguna razón social obvia. Que produce esa pausa de procesamiento después del abrazo que es completamente involuntaria y completamente honesta. Ese es el nivel de conexión que el contacto físico consciente y genuino puede generar. Y ahora tienes el conocimiento para que ocurra.